It is a pleasure to be here with you. On behalf of the President of the Catalan Architects Association, Lluís Comerón, and his board, and on behalf of the President of the Catalan Architects and Planners Association, Sebastià Jornet, and his board, welcome to Catalunya, welcome to Barcelona, welcome to the House of Architects. It's a pleasure to be here with you. Let me remember a talk that I had with a friend of mine in 1980s, that means 30 years ago, when one day he told me that in a trip through the different countries in the north of Europe, Denmark, Finland, Sweden, Netherlands, he said to me that one day they left a car in a car park and they pay a ticket of 1 hour. They put the ticket in the windscreen in the car, and they go around the city. And when they return, it was half an hour more. That means 1 hour and half an hour and half an hour more. And my friend from Catalonia said, "We can take the car, we can go out." But the Danish friend said, "No, I pay half an hour more. I agree with my administration. I pay my tax. I receive a lot of facilities. It's my duty. I pay." For my friend, it was incredible that, because the problem is to trust or to distrust with your administration. It's a process. What kind of values you have in your mind, you are doing things in one sense or in one other sense. In Spain, the dictatorship begins in 1939 and ends in 1979. That means 40 years dictatorship. And this is the difference. At the end of the Second World War, some social democratic parties developed, among others, 3 main concepts. First, a social concept of property, to sell, to rent, and a lot of housing cooperatives. The Franco dictatorship develops the contrary, an individual concept of property, to buy, not to rent, to buy, and abolish all kinds of cooperatives. And more things, in the middle of dictatorship, when in the north of Europe you had the experience, for instance, of new English new towns, there is not any new town without public transport. If there is no train, there is no new town. But Franco, in the middle of dictatorship in 60s, takes the American model, a sprawl, Ford, General Motors, private car, and it was terrible. In our country, we have 2,000 housing estates that destroyed the landscape in Catalonia. It's absolutely terrible. Villages with maybe 1,000, 2,000 inhabitants, they have a lot of housing estates that the population is 10 times more than the people who are living in the village.
That is the problem of the values. What kind of values you have in your mind, you as a doctor, as an engineer, as a sociologist, as an architect, or as a planner, you can do the things in one sense or in one other. What kind of values we have in our mind? This is, I think, the problem in our society. And I finish saying that some years ago, we have one other kind of economic budget, and we traveled around Europe, around many other countries. We have visited Brasilia, we shook hands with Niemeyer, Mexico, Tunisia, Morocco, Slovenia, and many other countries in Europe. And it's very interesting for us as an Architects and Planners Association to learn the experience of other professionals around the world. Now our budget is not the same, and we had organized a sort of compare town planning, and people and friends who are living here in metropolitan area of Barcelona, from Italy, France, Germany, Japan, Finland, and Holland. They gave a sort of lectures, very interesting for us. And today we have the opportunity to be with you and to learn of your experience as a students in Aalborg and the experience of the professor from Mexico, but now it's your professor in Denmark. And I introduce my friend Daniel Gallant, is assistant professor del Departament de Desenvolupament y d'Urbanisme de la Universitat d'Aalborg a Dinamarca. Bienvenido y cuando quieras. Gracias. Gracias a todos por venir. ¿Con micrófono? ¿Sí? O... Ahí me escucha mejor. Sorry? Loud. All right. So, ¿perdón? Sí, está bien, perfecto. Bueno, voy a tratar de mezclar ambos idiomas, ¿no? Porque todos mis estudiantes no hablan castellano y tampoco catalán, ¿no? Entonces habrá que mezclarlos, haré un experimento, ¿no? Que me cuesta. A mí también hablar en castellano, que es mi propia lengua, porque llevo ya, le decía a Agapit, más de 15 años viviendo fuera. Yo estudié en Canadá y bueno, y en Dinamarca he vivido ya 6 años, hice el doctorado allá en planificación urbana y regional. Y bueno, la especialización fue precisamente en cuestiones de políticas públicas danesas de planificación, concentrado sobre todo en el sistema de planificación, ¿no? A diversos niveles, escala nacional, escala regional y también urbana. Entonces, bueno, he preparado esta presentación en castellano, pero muchos de los conceptos que hay detrás, pues obviamente son de lengua inglesa y la literatura también es anglosajona, ¿no? O sea, así que habrá que saber mezclar y también para compartir con ellos. Yo imagino que todos ustedes también entienden el inglés, así que no hay ningún problema. All right, so guys, so I just explained actually in Spanish that I'm going to mix up both languages here. The presentation is prepared in Spanish, and it is really like a synthesis that comes together with different spatial concepts we've been looking at actually throughout the master's course. So you will be able to identify several of these conceptualizations that we have been through all throughout this year. And of course, English and Spanish are somehow related in the Latin side of it, so you will be able to identify several of those things. So the presentation today will be discussing basically genealogy of governance and metropolitan planning in the greater Copenhagen area, right? The metropolitan area of Copenhagen specifically. So the objective of the presentation is to discuss the changing context, right, of governance and planning in Copenhagen. So the way we're going to be doing this is basically discussing the diverse strategies at the territorial level in planning, discuss the different directives, different plans that have been evolving in
the metropolitan region of Copenhagen from 1947, from the creation of the finger plant that probably most of you have heard of before. And to carry out a historical analysis of these different periods in terms of governance, right? So basically, I'll be discussing the spatial concepts behind the evolution of Copenhagen. So that means all the legacy of spatial concepts that have been borrowed and the rationality of these concepts behind the policies, all right? Everything's all right, guys, with you? You follow suit. Perfect. So I change a bit to Spanish now. Entonces, bueno, primero nada más identificarlos. Obviamente la Dinamarca, ¿no? Estando en el norte de Europa, la geografía escandinava, identificarlos ahí, voy a hacer una breve presentación de ello, luego analizar el marco conceptual. Este es un artículo que he ido desarrollando para presentar en una conferencia de planificación de ciudades en Toronto, que se va a llevar a cabo en octubre, y voy a tocar el tema de Copenhague. Entonces analizar es sobre planificación y la historia de la planificación, ¿no? Y las diversas racionalidades y lógicas espaciales que han existido en diversas ciudades, en este sentido. Entonces, para ello voy a abordar un marco conceptual específico que toma prestados conceptos de diversas ramas, ¿no? de conocimiento, planificación, gobernanza, de geografía relacional. Ya lo iré comentando más adelante. Posteriormente entraré al caso para analizar precisamente las políticas de planificación y los conceptos. Va a ser bastante visual, muy gráfico, y finalmente una síntesis, y luego podemos llevar a cabo una discusión entre todos tal vez, en el cual podamos hacer tal vez algún breve análisis comparativo, aunque sea somero, de diversas ciudades que ustedes conozcan, que se puedan vincular con el caso de Copenhague. Entonces, situación demográfica y geografía. And this will go in Spanish, guys, because you know this by heart since you were born, probably. Entonces, el caso danés, cuando su geografía es el país ubicado más al sur en Escandinavia, obviamente como sabrán, Noruega y Suecia, son países bastante parecidos en idioma, en costumbres, en cultura. De hecho, Noruega y Dinamarca fueron un solo país por 300 años, y el idioma es muy parecido. Y bueno, y más o menos la geografía danesa, Copenhague está ubicada en la isla de Selandia, muy cerca de la frontera con Suecia, y ello difiere bastante con las otras ciudades que son de dimensiones mucho menores, que están en la península de Jutlandia, ¿no? Que es la parte continental de Dinamarca. Y ahí tenemos a Aalborg hasta el norte, que es mucho más cercano, en este caso a Noruega, que es donde está nuestra universidad, aunque también tenemos representación en Copenhague. De hecho, tenemos el programa de planificación urbana y regional en ambas ciudades. La segunda ciudad es Aarhus, que también está ubicada en medio, en lo que es todo un corredor de desarrollo que va desde Aalborg hasta la isla de Funen, que es donde está la tercera ciudad danesa, que es Odense. Aquí la vemos. Otra isla también, que están juntadas por puentes, con la isla de Selandia, y bueno, y Selandia, como ya sabrán, que está conectada por el estrecho de Øresund a Suecia, ¿no? Desde 1999. Y bueno, Dinamarca tiene 43.000 kilómetros cuadrados, en ese sentido muy vinculada en cierta manera con Cataluña, que es 34.000 kilómetros, me parece, según recuerdo ayer, Eduardo, de tu presentación. Pero bueno, dimensiones considerables, 6 millones de habitantes, no llega a 6 millones de habitantes, la población se ha mantenido muy estable durante los pasados 30 años, y gran parte de la población vive en la región metropolitana, que tiene en la actualidad cerca de 1.9 millones de habitantes, la región metropolitana de Copenhague en sí. Y bueno, es un país predominantemente rural, ¿no? Con prácticamente 70% de la superficie cubierta por agricultura, un país plano, como el caso de los Países Bajos, Holanda también es biofísicamente muy parecido, y nada más un 10% cubierto por áreas urbanas, y de ese 10% la gran mayoría pues es Copenhague, ¿no? Y algunos conceptos sobre gobierno y estado de bienestar que diferencian al caso danés de muchos otros países europeos, pero que sin embargo es muy similar también al caso sueco y noruego. Bueno, una democracia parlamentaria, ¿no? Que ha sido regida principalmente por diversas coaliciones gubernamentales, right? Government coalitions, guys, you really favor, of course, have knowledge on this. Coalición de centro-izquierda, que fue la que es la que se encuentra ahora en el poder, con Helle Thorning-Schmidt, que es primer ministra, la primera mujer, por cierto,
que es primer ministro en Dinamarca. Pero los últimos 10 años, de 2001 a 2011, fue regida por una coalición liberal conservadora de centro-derecha, y lo menciono porque esto va a alterar bastante el sistema de planificación danés, lo va a modificar considerablemente, y también cómo llega a diseñarse los diversos esquemas de planificación en el caso de Copenhague. Entonces, el estado de bienestar danés, el welfare state, que es el acceso gratuito e igualitario a los sistemas de educación y salud, ¿no?, principalmente, pero subsidiado por un 48% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente ya pagamos tal vez los impuestos más altos del mundo, ¿no?, junto con Noruega, prácticamente el 50%. Y en cuestiones de planificación, un sistema descentralizado de administración pública, donde las autoridades locales son responsables de administrar la mayor parte del gasto público, y en torno a la planificación juega un rol esto muy determinante, ya que la planificación de land use planning, ¿no?, del uso del suelo, prácticamente toda ella se lleva a cabo a nivel local, ¿no? O sea, un nivel local está bastante consolidado desde los años 70. Antes todo esto era responsabilidad nacional, del nivel nacional, y ahora todo se ha ido descentralizando, ¿no?, y más aún desde 2007, ahora comentaré al respecto. En particular el caso de Copenhague, and here we see the metropolitan region, right, together in Zealand, it's just Zealand, solamente la región metropolitana en la isla. Estos mapas, porque los voy a estar repitiendo constantemente para dar diversas explicaciones. Entonces, como ya mencioné anteriormente, 1.9 millones de habitantes, son 34 municipalidades las que conforman Copenhague, y la mitad del Producto Interno Bruto se genera aquí. Solamente toda la actividad industrial, históricamente, y ahora en la actualidad de tecnologías de la información y muchas otras industrias, se lleva a cabo acá. Y bueno, la región metropolitana solo abarca el 6% del territorio, ¿no?, superficialmente. Y aquí podemos empezar a ver un poco el plan territorial, cómo se ha ido diseñando el plan de los dedos, ¿no?, como se conoce el finger plan, que como ya sabrán como arquitectos, tal vez este plano junto con el de Randstad en Holanda y los del Greenbelt de Londres, ¿no?, fueron los planes pioneros positivistas, ¿no?, de los años 40, y cómo de alguna manera se ha ido respetando este plan tácitamente desde ese entonces sin haber sido un instrumento regulador, ¿no? O sea, realmente el poder sustancial que tiene este plan por el simple hecho de asemejarse a una mano, ¿no?, realmente quedó plasmado en todos los planificadores de aquella época y se ha ido transmitiendo a las diversas generaciones. Ahora comentaré un poco sobre este plan, cómo ha sido su funcionamiento, pero en este sentido, primeramente nada más describiendo la región metropolitana de Copenhague, estamos hablando de la ciudad de Copenhague, que se encuentra al lado del mar, principalmente es el punto rojo que vemos ahí, y la ciudad de Frederiksberg, que también está dentro de ese primer anillo, ¿no? Son las ciudades originales que conforman la parte interna de Copenhague, y una tercera parte de la población total de la región metropolitana, que es la que también abarca todas las zonas urbanas en los dedos, ¿no?, que vemos en esta mano un poco deforme, pero se alcanza a diferenciar bien. Una tercera parte de la población también de Copenhague vive en el primer anillo interior, que está delimitado por esta otra línea, digamos hasta la parte del carpio, si hablamos de los dedos de la mano, carpio y metacarpio, y la parte del metacarpio, según recuerdo en mi anatomía, a lo mejor era tarso es de los pies, carpios de las manos, ¿no?, así que me imagino que era carpio, metacarpio. Son 5 poblados medievales que están a las afueras, hacia el final de la isla, del otro lado, del lado oeste, que bueno, obviamente son nombres muy daneses, difíciles de pronunciar en castellano, si no imposible, pero bueno, que tienen una población mucho menor, pero la ciudad que fue creciendo con la idea de concentrar a la población en torno a estos poblados, ¿no?, y para dejar el resto de los espacios entre los dedos como áreas de amortiguamiento, áreas verdes sobre todo, y se ha ido respetando en la actualidad. Ahora voy a narrar un poco más de cómo se ha ido desarrollando esto. Una tercera parte, o sea, el resto de la población vive en la parte externa del anillo, ¿no?, que está delimitado precisamente por esta otra línea y hacia afuera. Entonces la población está más o menos distribuida en estos espacios urbanos en diversos anillos.
y un poco sobre el crecimiento de población de Copenhague, que también se puede llegar a asimilar con otras ciudades europeas. This graph probably went through it, guys, as well. It relates the population growth in the case of Copenhagen, which is shown by this line, right? From 1990 all the way till 2010, right? Here showing Copenhagen had about 1.7 million people in 1990. Right now it's close to 1.9 million people, right? So in 20 years there's been a population growth of 200,000 people. And the bars here in this graph are actually showing how the population has been increasing. In this case, we're talking about immigrants, right, from different countries, different groups actually coming from different parts of Europe, according to the time in question. For instance, from 1990 all the way till 2000, most of this population was basically from the Middle East, right, after the Gulf War. So Copenhagen absorbed a lot of this population, refugees coming basically from Iraq, from Iran, from Afghanistan, right, Pakistan, Turkey as well, maybe I missed some other, and which was also Syria, which was also the case of Sweden, right? So Sweden and Denmark were absorbing a great part of these refugees at that time. But what happens in 2001, we can see a massive decrease over there in those bars, because the new coalition government, the center-right government at the time, shut the borders basically to refugees from all these countries. So at that time, with these new policies, these new external policies, most of this population moving in was basically from Western Europe in the form of students basically, moving to the city, and also from other parts of Denmark. And right now, Copenhagen has become such a trendy city that is a place where most of the young Danes want to live in, right? So especially as of 2010, and that's why the population right now, we see there's immigration, but it's basically in the form of international students coming from North America and from other parts of Europe, and as well from the rest of Denmark, from Jutland Peninsula, right? So this is what's been determined in Denmark as becoming a knowledge society, right? A know-how, knowledge-based society, especially as of the 2000s. You know all this story, guys, probably from the news, and we've been through this as well. Muy bien, y ahora hablaré un poco nada más del marco conceptual, de cómo estamos desarrollando esta investigación y narrar principalmente cómo ha ido evolucionando la planificación. Entonces, para hacer esto hay que crear un marco conceptual que viene determinado de diversas teorías, de diversas ramas, ¿no? Primeramente, teoría de planificación y gobernanza. De esta manera podemos utilizar, por ejemplo, literatura del Reino Unido. No sé si ustedes están familiarizados con planificadores de la Escuela de Economía de Londres, o de UCL en Londres también, que han ido desarrollando diversas teorías respecto a cómo ha evolucionado la planificación de ser un modelo racional, que viene precisamente de un pensamiento socialdemócrata de la era de la posguerra, a la gobernanza colaborativa, ¿no? En eso tenemos los principales exponentes, Allmendinger, Healy, que han ido narrando esta evolución, ¿no?, de la planificación, no solamente planificación espacial a nivel territorial, sino también planificación urbana, de proyectos estratégicos. Y bueno, y de esto hay gran literatura en todas las revistas especializadas de planificación, principalmente de Reino Unido y de los Países Bajos. Y en el caso de Dinamarca hemos utilizado bastante para narrar el modelo danés, cómo ha ido evolucionando, porque se asemeja mucho a los esquemas de estos países. Dinamarca ha copiado bastante, y sobre todo toda la cuestión neoliberal, ¿no?, la adaptación de políticas neoliberales, que también han llegado a influenciar al sistema de planificación danés. Entonces, ese tipo de teorías lo hemos estado utilizando en esta investigación. También las teorías de Estado y de economía política, no sé qué tan familiarizados estén con ello. La literatura, por ejemplo, Bob Jessop, Neil Brenner, David Harvey, literatura más que nada también vinculada un poquito más con el neomarxismo, que narra la transición del estado de bienestar, del estado keynesiano al neoliberalismo, ¿no? Y eso puede explicar muy bien también qué hay detrás de la evolución de la planificación a nivel metropolitano. Parámetros de selectividad espacial, ahora voy a hablar un poco más de eso a fondo, y de la gestión gerencial al empresarialismo, también es otra manera de verlo, que es como lo pone desde el punto de vista de la geografía David Harvey, ¿no?
Y más recientemente, ese cuerpo de conocimiento de la geografía relacional, no sé qué tan familiares estén ustedes con ella, también desarrollada en el Reino Unido, que narra, por ejemplo, el contenido de las estrategias de planificación, cómo podemos interpretar los diversos mapas estratégicos que se han ido desarrollando a nivel nacional, pero que han tomado mucho de Europa, ¿no? Por ejemplo, de SPON, por ejemplo, que tal vez ustedes lo conozcan, the European Spatial Planning Observation Network. De ahí se han ido desarrollando muchos conceptos, así mismo como de la European Spatial Development Perspective, que se han ido adaptando a este modelo nacional de planificación. Y obviamente ha cambiado mucho también la manera de ver y de entender la planificación como tal, ¿no? A diversas escalas. Y los procesos y estrategias de planificación, cómo han ido cambiando también los modos de implementación, las estructuras institucionales, que nos dan diversas interpretaciones del espacio. Es decir, hay una conciencia del espacio, una conciencia de las escalas muy distinta de acuerdo a la diversa época en la cual pueda concebirse esto en las diversas políticas de planificación. Entonces son teorías diversas que vienen con antecedentes muy distintos, pero se pueden mezclar para poder explicar mejor el desarrollo de estas políticas. Sería muy interesante, ayer que hablábamos con Eduard sobre el modelo catalán, yo veo que hay muchísimo de planificación racional detrás en el modelo catalán de planificación, que es como el modelo danés se desarrolló en los años 80 sobre todo, 70 y 80. Entonces era muy interesante ver ahora el gobierno qué otros conceptos ha ido tomando, sobre todo influenciado de Europa, para ver qué potencial puede llegar a haber en planificación, sobre todo de implementación, y para estrategias de crecimiento y de desarrollo territorial, ¿no? En ese sentido, en el caso de Cataluña. Ya lo comentaremos al final. Y bueno, en cuanto a cambios de racionalidad, ¿cómo explico esto? O sea, ¿a qué me refiero con racionalidad, no? You remember this, guys? We're talking about spatial rationality, right? The evolution from rationality in terms of planning from the post-war welfare states until the new times, neoliberal times, right? Probably you remember this is sort of a synthesis that has been updated a bit from what we have seen in the course. I'll try to explain it, but if you follow some of this, it's not written in Chinese. It's really, I mean, you can really identify the terms very, very closely related to the English terms, right? All this literature. Entonces, hablamos de la época de la planificación en el caso de los estados del norte, ¿no? En el caso de los países del norte de Europa, donde hay una creencia en la factibilidad de lograr una nueva estructuración de la comunidad humana de acuerdo a perspectivas de la razón. Entonces, una racionalidad sustantiva, ¿sí? Que tiene que ver mucho con fines sociales generales, es decir, con un principio igualitario, ¿no? Con una equidad social, que es lo que caracteriza bastante a estos países en la época de la posguerra, y una racionalidad formal derivada de la aplicación de procedimientos y técnicas de la planificación para el cumplimiento de fines sociales establecidos con anticipación, que de nuevo se vinculan bastante con la igualdad. Y ahora hablamos de la época de la gobernanza, es decir, que la racionalidad cambia sustancialmente, ¿no? Ya no hablamos de esa racionalidad con fines sociales, sino se descarta ahora la posibilidad de un óptimo social. Se ve eso como algo muy utópico, ¿no? Como se ha entendido en la planificación, y solo considera viable la aproximación a objetivos compatibles con la dinámica social dominante, es decir, que se justifica este cambio, esta transición al neoliberalismo. Y una racionalidad también procesal, que supone una aproximación a la práctica por prueba y error, es decir, utilizar técnicas y procesos diversos de planificación, apoyada en rudimentarias relaciones causales, fundadas en teoría social, ideología o en el sentido común. Es decir, que se suprime esa racionalidad formal y ese componente social que existe anteriormente, por decir que, aceptando que se puede justificar otro tipo de modelo de desarrollo, ¿no? Y todo esto va a influenciar bastante los planes nacionales y metropolitanos. Y bueno, esta diapositiva se movió totalmente, pero ahora habla de los parámetros, nomás si nos enfocamos en los parámetros de selectividad espacial, en lo que está en rojo. Hablamos, por ejemplo, de una centralización de un estado centralizado a un estado descentralizado, que en el caso de Dinamarca hubo una gran transición. Voy a utilizar algunos de esos conceptos luego en los planes para ver cómo en Dinamarca hubo una etapa de centralización muy fuerte y luego de descentralización en la cual Copenhague perdió muchísimo. O sea, Copenhague tuvo que ceder bastante de todos los presupuestos nacionales para que el resto de Jutlandia se pudiera desarrollar, ¿no? Entonces, en esa manera es como imaginar que Barcelona
empieza a invertir todo lo que va produciendo en desarrollar todas las áreas del interior, ¿no? De las diversas provincias, que fue lo que pasó en Copenhague en los años 80 y que hubo un decaimiento social tremendo, ¿no? En la ciudad, pero fue necesario para poder desarrollar el país entero. Todos estos conceptos de selectividad espacial pueden explicar muy bien, ¿no? Lo que hay detrás de esta transición. Y esos otros conceptos, por ejemplo, de uniformidad e individualización, de igualación y concentración, tienen que ver bastante, por ejemplo, igualación y concentración con propagar bienes socioeconómicos y recursos públicos equitativamente, que también está vinculado con una cuestión de centralización. Y aquí hablamos de proyectos y de estrategias, ¿no? Que va utilizando el Estado a través del tiempo para poder llegar a desarrollar de una manera más equitativa. Entonces todo eso tiene que ver precisamente con la situación socioeconómica del país, con las diversas escalas, a qué escala se puede privilegiar durante un tiempo y qué escalas van a perder también durante otro tiempo. Es decir, que tiene que haber escalas dentro del territorio que tienen que ceder en sus recursos, ¿no? Para que otras se puedan desarrollar. Y bueno, esta es la concepción total, pero ahora vamos a lo mejor, ¿no? Que es el caso de los planes per se. And these guys, probably you know already, will go through the different maps, right? And the evolution of these maps and how Copenhagen has been developing in the past 50 years. So I'll just try to do this in English, so that we get the first slide, so that we have a general comprehension of how the city started growing. And we can compare this with the case of Barcelona, whose model is entirely different from this. This is a city that starts growing in terms of concentric circles, right? So we can see the medieval city, the medieval core of Copenhagen, facing the sea here, the strait, in here number 1. So we're talking about the medieval city, right? All the way up until the 19th century, right? Which was still surrounded by a wall. So in the case of Barcelona, I understand that it was until the 18th century that the walls were removed, right? To create the extension in the 19th century later on. Here in the case of Copenhagen, it was still protected, so it was, I mean, extremely, and this is really the case with most Scandinavian cities at the time. I mean, the really medieval times were really persisting all the way till the 19th century. And we have 130,000 inhabitants living just in 3 square kilometers. So a very extremely compact city and extremely poor as well at that time, right? 19th century, before the industrialization phase. And then we have a tramway city that can be characterized by a network of trams, right, to connect the medieval city with opened up and tore down the wall, right, back in the beginning of the 20th century to connect with different townlets around the area. So this is a new concentric area that started growing when Denmark industrialized, right, which was, of course, way after the United Kingdom and many other areas in Germany, right? In Scandinavia, industrialization arrived really later. And then we have number 3 here, which was in an industrialized city, quite developed at the time, that was served by suburban railway that were already projected from the hand. So here we have already a conception of the finger plan that we'll start talking about, but it was basically to develop these different fingers, right, along the different railway routes towards the towns, right? So the idea to concentrate the population next to the tram, next to the railway, so that everybody would travel with public transportation instead of cars, right? We have to consider that before the war, car ownership in Denmark was extremely low. It was really just a very high strata of the population that had car ownership, right? Most of the people were really using public transportation, which is still in great case nowadays, but of course car ownership has grown dramatically. And then we have, after the Second World War, right, we have the suburban city, how the city started growing, but not in a dispersed form, like it happened in many cities around Europe, especially in Spain, as Agapito was mentioning, that many different cities sprawled. Probably not so much the case of Barcelona, which was a paradigmatic case in many aspects in urbanism terms, but many other cities, particularly in the south and the center of Spain, sprawled. It was not the case here. It was an organized extension of the city, right? Just along the suburban railway, but a very rational model as well, because we're really talking about concentrating the population next to transportation lines. And this still prevails today, which is extremely interesting, this rationality behind that. Y bueno, aquí nada más un bosquejo generalizado de la gobernanza,
¿no? La gobernanza metropolitana, que podemos denominar a partir de 1947, cuando se genera el primer plano, el plan de los dedos, y diversos planes maestros, de los cuales voy a hablar ahora, planes maestros que se van a implementar en los años 60 para que precisamente los dedos de la mano, particularmente el pulgar y el índice, empiecen a desarrollarse, ¿no? Concentrar a la población en esas partes, principalmente. Y bueno, y para ello hay una metropolitana y precisamente consejos de planificación distintos, compuestos por ediles y otros actores de municipalidades y regiones de aquel entonces, pero que no llegan a tener realmente un gran peso, porque la ciudad de Copenhague tiene un peso fortísimo en determinar las decisiones de cómo desarrollar la ciudad. Yo eso lo puedo tal vez asignar un poco con el caso de Barcelona, donde una institución metropolitana como tal nunca ha tenido tal vez una fuerza muy relevante, ¿no? En contraste con tal vez con la ciudad de Barcelona, que tiene bastante poder político, imagino yo, y la Generalitat. Tal vez es lo mismo en el caso danés, siendo el gobierno bastante fuerte, la ciudad teniendo un peso determinante, ¿no? En cómo se va a desarrollar el área metropolitana. Entonces estos consejos regionales existen en forma, pero el peso que puedan llegar a tener en la toma de decisiones de cómo desarrollar la ciudad es bastante reducido, ¿no? Y eso yo creo que sucede en muchas ciudades europeas. Tal vez no existe un modelo metropolitano como tal que tenga esa fortaleza para poder tomar decisiones a futuro. Y el caso de Copenhague definitivamente no es paradigmático en este sentido. Eso es lo que cabe rescatar de esta diapositiva. Y bueno, y al final voy a hablar un poco de los planes directivos y cómo se ha ido regulando ahora. O sea, en contraste con otras ciudades que se ha ido desregulando la planificación, como en el caso danés, se ha desregulado la planificación nacional, pero no tanto así el caso metropolitano. Ahí se ha ido regulando interesantemente, ahora a partir de 2007, que es una cuestión que dista totalmente de otros planes. Y bueno, ¿en qué consiste este plan? ¿No? This I'll say in Spanish, guys, because you know this by heart as well, probably, right? Well, we saw it in the last class, so I'll describe this. Entonces, este Finger Plan, que es un plan maestro, ¿no? Un plan maestro no vinculante, ¿sí? Es decir, que no es obligatorio para las municipalidades de cumplir, y estamos hablando aquí de la época de la posguerra recientemente, para coordinar la planificación metropolitana en 29 municipalidades en esa época, ¿no? En el 47, y consiste principalmente de una estructura monocéntrica, o sea, eso también contrasta radicalmente con otras ciudades como el caso barcelonés, donde existen funciones regionales, centros de venta al menudeo, es decir, de retail, y de oficinas en la parte interna de la palma de la mano, es decir, que todo esto se va a concentrar generalmente en la periferia, pero antes, ¿no? de cada una de estas partes, si los consideramos carpios, ¿no? Que esto se va a desarrollar más adelante, en siguientes décadas, pero todo esto se plantea desde ese entonces, porque también hay que recordar que en la época de la posguerra hay una mentalidad de crecimiento expansivo radical, ¿no? Que la influencia de Estados Unidos en Europa es tremenda, ¿no? Y el caso de Escandinavia también lo puede llegar a ser, pero se va a controlar de alguna manera. Y vamos a ver que en el caso de Copenhague hay mucho éxito en poder controlar, ¿no? Toda esta ideología, ¿no? Expansiva, ¿no? Del sprawl, precisamente, de la dispersión desmedida que sucede en otras ciudades de Europa. La nueva vivienda, por ejemplo, y aquí podemos ver que desde el momento que se ponen criterios cuantitativos, ¿no? En las políticas, en los dedos urbanos a no más de 1000 metros de las estaciones de ferrocarril. Es decir, que también se está pensando que toda la población utilice, ¿no? Para ir a sus propias casas, utilice los sistemas de ferrocarril para ir a trabajar a su propia casa. O sea, todo esto está pensado con un criterio, ¿no? Con un criterio cuantitativo. Desde ese entonces, eso se ha modificado en la actualidad, pero sigue existiendo y ahora es regulado. Entonces, todo desarrollo tiene que cumplir con estos criterios. Las zonas industriales se plantean solamente al borde de la palma de la mano, es decir, un poquito más afuera de las zonas de vivienda, pero con una pequeña zona de amortiguamiento. Y bueno, y hablamos aquí de una transición, precisamente, previa a la época de la guerra mundial, donde era una ciudad que se iba desarrollando de capa por capa, concéntricamente, como sucede en el caso de muchísimas otras ciudades, a una ciudad que se concentra principalmente a lo largo de estos dedos urbanos y servida por líneas de ferrocarril suburbano, ¿sí? O sea, para evitar el crecimiento en aquel entonces de las ciudades satelitales, precisamente inspiradas
en lo que también se empieza a implementar en aquel entonces de los New Towns, ¿no? De las nuevas ciudades que pasan en el Reino Unido. En el caso danés, se trata de concentrar eso. Se van a crear estos New Towns, pero que se piense en un transporte público que los vaya a servir, que es lo que no sucede en el Reino Unido. En el Reino Unido eso fue una catástrofe, ¿no? Salvo un par de pueblos que llegaron a tener una red ferroviaria, el resto se pensaron para el auto totalmente, ¿no? Entonces ese es el origen del... Y luego llegan estos planes maestros de desarrollo, que son también planes muy racionales, también con una lógica positivista detrás. Este plan de la bahía, de cómo ir desarrollándola por capas, por medio de asociaciones voluntarias de municipalidades, e implementado por los ministerios en colaboración con estas municipalidades. Y luego el dedo índice que va al pueblo de Roskilde, que no sé si alguno de ustedes ha estado en Dinamarca, en el Roskilde, que es un pueblo vikingo, ¿no? Que ahí es donde está el Museo de los Vikingos, the Viking Museum. Right, guys? I'm talking about Roskilde here, which you probably are also quite knowledgeable about. Y claro, y para poder desarrollar esto, había que hacer diversos centros suburbanos y crear estas ciudades vinculadas a estaciones del ferrocarril, que es lo que se va a hacer en esa época. Entonces realmente no se piensa tanto en cómo desarrollar estas otras áreas que van hacia ciudades industriales, particularmente el dedo medio y el dedo anular. Y bueno, y este último dedo realmente no se piensa en cómo desarrollar porque es donde vive la parte de la población más pudiente, las áreas más verdes, y ellos realmente no quieren saber nada de este plan de la mano, ¿no? Ellos realmente quieren tener esa área y tener principalmente áreas de conservación. Entonces esto es lo que sucede más o menos en los años 60, es principalmente el desarrollo de estos planes maestros. Pero ¿qué sucede? O sea, es muy conflictivo también porque existe esta lógica de desarrollar las ciudades, esa lógica de crecimiento expansivo y de crecimiento de la población, o sea, toda esta lógica de la posguerra, pero a la vez eso llega a estar en conflicto con la ideología que desarrollan otros planificadores que desarrollan en este caso el sistema de planificación territorial en los años 70. Vamos a ver por qué. En este caso hablamos de una reforma municipal estratégica sobre la base de consideraciones territoriales para evitar el desbalance demográfico del cual había hablado. Hay mucha migración a Copenhague para trabajar en la industria. Entonces, tiene muchas consideraciones territoriales para atajar la desigualdad social. Está también vinculada a relaciones funcionales, o sea, que está pensada sobre la base de la geografía, basadas en patrones de movilidad y desplazamiento, lugares de trabajo entre municipalidades. O sea, de esta manera se llegan a consolidar nuevas municipalidades. O sea, antes Dinamarca estaba subdividida en parroquias, no sé cómo les llamaban aquí en Cataluña, pero eran parishes, parroquias que eran miles de ellas, pero que no tenían realmente ningún peso, ¿no?, político y mucho menos en cuestión de cómo desarrollar el territorio. Entonces, aquí es la primera reforma y esta reforma se va a implementar durante 30 años, hasta recientemente, que llega a tener un gran éxito. Y los modos de intervención espacial, sobre la teoría de los espacios centrales que se desarrolló en Bavaria, en Alemania, jerarquía urbana, ¿no?, que cada ciudad tuviera una función diferente, ¿no?, de una manera que pudiera conectar y ofrecer servicios a las ciudades colindantes. Y otra lógica detrás de esto es que cada ciudad debe contemplar una municipalidad, es decir, una ciudad y su área rural a la redonda. De esta manera se desarrolló y se consolidaron 270 municipalidades en los años 70. Y lo que hay detrás de esto, y esto viene de la literatura de las ciencias políticas, que se trata de un proyecto espacial de Estado donde se trata de llegar a consolidar una sincronía del territorio, es decir, poder pensar el territorio de una manera bastante racional para conseguir una unidad funcional y proveer de coherencia y de coordinación espacial, para que se pueda llegar precisamente a atajar este desbalance, ¿no?, esta desigualdad social, y se pueda llegar a ofrecer servicios a toda la población. Y aquí vemos el modelo que encaja perfectamente, donde la planificación nacional brinda todos los lineamientos y directivas que la planificación regional debe de cumplir y a su vez la municipal debe estar de acuerdo con la regional y la local con la municipal. Es decir, que este sistema inverso piramidal, donde cada parte a nivel menor no puede contradecir lo que sucede a un nivel más alto. Entonces, por eso se denominan los sistemas escandinavos de planificación como sistemas racionales comprensivos, ¿no? Sistemas muy racionales, comprensivos e integrados, caracterizados por un compromiso político y un alto grado de integración vertical y horizontal, ¿no?, que integran todos los sectores del desarrollo, es decir, medio ambiente, transporte, economía, todo esto está contemplado en los planes regionales, sobre todo en aquel entonces, ¿no?
El desarrollo igualitario es el principio fundamental y esta reforma municipal también puede entenderse como la expresión espacial del estado de bienestar. Es decir, tiene un componente espacial, un componente territorial muy determinado, ¿no? Y también la lógica manera de implementación es este principio de marco control, que así es como se denomina que los planes a menor escala no pueden contradecir a aquellos que van a mayor escala. Es decir, que la planificación nacional tiene una relevancia total, ¿no?, en cómo se va a desarrollar el territorio. O sea, verdaderamente eso se ve como un modelo muy utópico y que realmente llegó a implementarse, ¿no? Pero ahora lo vemos, o sea, como un modelo como tal, pero obviamente también en los años 80 todo esto se llega a modificar, ¿no? Al decir, ok, ya logramos tener esto, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde empieza a jugar, ¿no?, un truco interesante. Y aquí vemos, por ejemplo, el Consejo Metropolitano, que fue la primera entidad metropolitana de planificación en los años 70, en el caso de Copenhague. O sea, lo que mostré anteriormente muestra una lógica socialdemócrata, una lógica también en cierta manera marxista, ¿no?, y una lógica de desarrollo muy distinta a la lógica que tenían los planificadores a nivel local, en el caso de Copenhague, en particular estos, que aquí son influenciados por la teoría de sistemas, ¿no? Teoría de sistemas de planificación, que fue con el boom de la cibernética en los años 60 y 70, y cómo pensar en desarrollar esto de una manera muy funcional. Aquí cada uno de estos cuadros tiene que ver con la vivienda, sobre todo, y con otorgar diversos lugares de trabajo para toda esta gente, porque se está proyectando la ciudad para que llegue a tener más de 2 millones de habitantes en los años 80. O sea, realmente esa lógica de crecimiento está influenciando a niveles municipales, pero la planificación nacional no piensa así. Y tanto así que estos planes de aquel entonces no llegan a implementarse, ¿no? Pero podemos verlo, es interesante ver que trata de concentrarse a la población en toda esta parte sur, cerca de donde está el aeropuerto, ¿no? And guys, you may remember this already, right? From all these different plans from the 1970s and 80s that we actually looked at during the workshop. So this is also, I mean, these plans, probably I skipped some of this in the workshop, but what I'll be explaining here is basically that in the 70s, right, the finger plan was forgotten very much because of this logic of growth, right, over the territory. So the finger plan hasn't been really steady. There hasn't really been a path dependence in terms of the finger plan. It has changed very much, right, over time. So over here we see this logic of extreme growth and the influence of English policies in Danish policies of metropolitan growth. For instance, these 4 cities over here that are projected in the 1970s didn't exist as such, right? So the influence of the new towns that you were talking about at the beginning, in order to develop all these corridors, is really expressed in the plans at that time. So we see it over here with these different cities. And these cities actually, if one goes there nowadays, you will basically see that they are extremely expanded. And just in some areas, there's not even sidewalks. They're really thought for cars, right? And this very much happened also in the expansion of cities in Jutland, in the Jutland Peninsula, like Aalborg and Aarhus, where public transportation was not given a priority at that time, right? However, in the case of Copenhagen, this was conflicting, right, with the idea of how to develop this. There was this idea, and this actually came to be implemented to some extent, but at the same time, we'll see that it was later on stopped in the 1990s. We'll see that. And also conflicted with environmental policies, the emergence of environmental policies in the 1980s, all the sustainability agendas, and so forth from the 1980s. So these are plans from the 70s and with great expectation of growth. And here we come back to the finger plan, right, in 1989. And with this new logic of concentric circles again, connected by roads and by public transportation. So we're talking about a radial network, right, of public transport, of railway lines, stemming from the medieval core, but connected to a great extent by roads, right, by major roads, and more recently also the introduction of tramways, especially in this line, the middle line over here. So again, this is a different logic, and there's a different council over here that is comprised by all the different members of the municipalities and the counties at that time. So we have here 50 municipalities. It was before the municipal reform, because there was a recent structural reform in Denmark that I'll talk about right now. Okay, so this was 20 years ago, and the idea to create this corridor of growth, here the Ørested. I don't know if any of you, no sé si nadie de ustedes ha ido a esa parte de Copenhague, que realmente yo creo que es el proyecto escandinavo de dimensiones mayores para desarrollar
toda la industria de la tecnología, ¿no? En el sur de Copenhague, en la isla de Amager, que antes no estaba desarrollada prácticamente, ¿no? Entonces la idea de poner el aeropuerto ahí y de desarrollar todo este corredor en etapas cada 10 años, que todavía está implementándose, es una idea y una influencia bastante marcada de la lógica de los años 90, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del mismo plan y también la influencia. Principalmente se habla, por ejemplo, de vivienda y de lugares de trabajo en diversos puntos, pero aquí ya se retoma los 5 dedos y cómo ir desarrollando la población y cómo dispersar a la población hacia esos 5 dedos y no tanto así en la parte central. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, es un estudio, un sondeo sistemático de las áreas sin construir dentro de un radio de 1000 metros, precisamente para poder ver dónde ubicar las estaciones nuevas del ferrocarril en la expansión hacia estos pueblos. Entonces se empieza a estudiar, se crean algunos pueblos de la nada, donde no hay realmente casi ningún desarrollo o población viviendo, como por ejemplo se ve en este caso, pero muchos otros se pueden llegar a complementar. Entonces es un estudio muy especializado en aquel tiempo, de lo cual queda poco en la teoría de planificación, ya casi no se trata esto, ¿no? Y en planificación como tal, ya abordar esto desde la cibernética ya es una cuestión del pasado, ¿no? Se ve que todo esto fue bastante exagerado y que la planificación no iba a poder llegar a cumplir con ello, pero en el caso danés, sobre todo en el caso de los modelos de transporte, y como estos planos han estado muy focalizados en el transporte, en el desarrollo de infraestructura, se ha seguido utilizando hasta recientemente, pero no tanto así en otras ciudades, ¿no? Realmente la planificación de sistemas como tal solo sobrevive en desarrollo de modelos de transporte, pero no tanto así en modelos urbanos, ¿no? Entonces el principio de proximidad a las estaciones de ferrocarril lo que determina este plan y los planes más recientes del año 2007 también, que ahora voy a mostrarles. Y también la lógica de, a pesar de tener este desarrollo hacia los dedos, de desarrollar la parte interna de la ciudad, pero cualitativamente hablando, no tanto así, ya no se habla tanto en cantidad, en incrementar a la población, los servicios, etcétera, sino la calidad de cómo queremos que la gente viva. O sea, todas estas teorías de la buena ciudad y teorías de ciudades modernas, pero desde el punto de vista cualitativo, que vienen también de Estados Unidos de la época, empiezan a absorberse en estas ciudades. También el caso de Estocolmo, de Oslo, toman bastante de esto, ¿no? De la calidad de vida en las ciudades. Eso también viene desde fines de los años 80, de cómo hacer más bellas las ciudades, ¿no? Creo que fue el movimiento de The Beautiful City Movement, ¿no? que en Estados Unidos fue muchísimas décadas anteriormente, pero aquí llega a estas ciudades en aquel tiempo. Hay que recordar que son ciudades industriales y predominantemente en esa época no eran ciudades estéticamente muy bellas, que digamos. Tal vez Copenhague tenía algunas zonas lindas, pero el resto de ciudades en Jutlandia, que eran ciudades muy industriales también, son ciudades realmente, o sea, que uno fue ahí en los años 80, 90, y ciudades que se ven verdaderamente nada agradables a la vista, ¿no? Ahora en la actualidad todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, esto es lo que hablé anteriormente del desarrollo de la región del Øresund de los años 90 hacia la isla, hacia el sur. Se crea un nuevo sistema de metro, y que podemos ver la primera etapa de ese desarrollo, hacia el aeropuerto, que conecta perfectamente el centro y gran parte de las áreas suburbanas con el aeropuerto. O sea, es fenomenal. En 15 minutos uno puede estar del centro con un metro hacia el aeropuerto y prácticamente en media hora está dentro del avión. O sea, es un sistema que ha funcionado bastante bien. Aquí se ve la línea del metro que va por arriba y que va precisamente por todo este nuevo corredor tecnológico, como se conoce. Y acá una foto del Øresund, precisamente, que seguramente ya conocerán, que se desarrolló en los años 90, que conecta con la ciudad de Malmö en Suecia. Y bueno, y esa es la última autoridad metropolitana que existe como tal, right? The last metropolitan authority, guys, because there's none anymore, but this is the last one. 2007 it was abolished with the municipal reform. Y esto concentra la primera vez que se desarrolla un plan metropolitano, pero integrado, ¿no? Donde no se está realmente pensando en un principio de proximidad, de cómo concentrar a la población cerca de estaciones de ferrocarril, sino también se habla de una manera más integral, también de una planificación regional, ¿no? También se incluye la cuestión del tráfico, pero no tanto así, sino también de ver qué otras arterias se pueden desarrollar de una manera más sostenible, trenes locales, diversas escalas también, coordinación de industrias, aspectos de turismo, de cultura, de desarrollo regional. O
Todo eso se empieza a contemplar en este plan y se crea un plan bastante completo en 2005. Un plan que posteriormente va a tener cierta relevancia en crear una directiva reguladora en 2007. Entonces este plan se crea, pero en ese entonces no llega a tener ninguna implementación en 2005. Volvemos a la misma historia que les dije anteriormente, ¿no? Que las autoridades metropolitanas tienen muy poca cabida en la toma de decisiones, y este es el caso precisamente de Copenhague, pero este plan va a llegar a tener bastante influencia después de la reforma municipal. ¿Y de qué trata esta reforma municipal? Y eso es interesante, porque para la cuestión del ordenamiento del territorio, sobre todo ahora en el caso catalán que hablábamos ayer, de hasta qué punto vale la pena reducir o aumentar el número de municipalidades, también en cuestiones de implementación. Si llegamos a tener bastantes planes a diversas escalas, tal vez existe un riesgo que, en cuanto a implementación, en cuanto a sincronía entre planes, ¿no? En este caso, hablamos de un nuevo proyecto espacial de Estado, pero no pensado geográficamente, sino pensado en economías de escala. O sea, es una reforma estratégica que no tiene absolutamente nada que ver con la de los años 70, ¿no? Hay un contraste radical. This is the last structural reform, guys, which we've been discussing in all the different courses. And of course, the logic that has nothing to do with the first logic, right, from the 1970s. This is extremely important to highlight over here. Entonces aquí lo que se hace es que se fusiona las municipalidades en vez de 275 a 98 por economías de escala para que haya ahorros en todos los sectores, y la abolición del nivel de los condados, es decir, que el nivel regional se suprime en 2007, y eso es algo bastante interesante también, ¿no? Que va a repercutir en la planificación y en los diversos planes. Entonces, Estrategia de Estado crea 5 regiones, pero que tienen muy poco que ver con la planificación regional entendida desde el punto de vista racional que hablábamos en los años 70, es decir, ahora nada más se habla de planificación para el desarrollo, ¿no? Para el crecimiento, para atraer nuevas industrias, para atraer nuevos comercios de otras partes del mundo, de inversiones, pero ya no tiene nada que ver con ese modelo social de los años 70, es decir, la gran influencia del neoliberalismo también se ve en esta reforma municipal del 2007, ¿no? Entonces, principalmente las funciones de estas regiones son de salud para sanidad, ¿no? Para hospitales, y desarrollo regional, como mencioné, en mucho menor grado. Y ahora hablaré de la gobernanza un poquito también de este desarrollo regional. Y hablamos de una centralización descentralizada en cuestiones de planificación, porque hay un reescalamiento de todas las funciones de la planificación hacia nivel nacional y hacia nivel local, pero el nivel regional se pierde totalmente, ¿no? Entonces es interesante desde el punto de vista de la geografía y de las ciencias políticas. Todas estas funciones de la planificación, sobre todo del uso de suelo, del ordenamiento del territorio, se van hacia las municipalidades y algunas directivas hacia el nivel nacional. Pero es interesante ver que ahora las municipalidades, ya cada una de ellas es dueña de su propio ordenamiento del territorio, pero ¿qué sucede cuando se quiere planificar a mayor escala? Por ejemplo, en el caso del fenómeno NIMBY, ¿no? De, por ejemplo, asentar un relleno sanitario o una planta nuclear, por así decirlo, en algún otro país. En el caso danés no hay energía nuclear, pero por ejemplo, ¿qué llegaría a pasar en ese caso donde no hay un instrumento regulador regional? Eso va a acarrear muchas consecuencias, el hecho que el nivel regional haya sido suprimido. Y eso es lo que se está debatiendo en la actualidad. O sea, ¿qué se pierde con que no haya planificación regional, ¿no? Entonces, en este caso se disuelve esta entidad, el HUR, que es la entidad metropolitana, también precisamente por esta concepción de la economía de escala, ¿no? Es decir, que la planificación pierde bastante, ¿no? A partir de 2007, y gana en otros aspectos. Y ahora la gobernanza es muy distinta, ¿no? Ya no se habla de este nivel de sincronía, ¿no? En el que cada nivel encaja perfectamente dentro del otro, de los planes, sino que aquí se habla directamente de una correlación entre el nivel nacional y municipal, pero donde la municipalidad tiene una gran libertad de implementación de las diversas estrategias de ordenamiento del territorio, y a nivel regional se habla nada más de crecimiento, ¿no? O sea, se crean esos instrumentos influenciados por la Unión Europea, que seguramente también existen aquí en España y existen en muchos otros países, y aquí se toma prestado del Reino Unido esta lógica de crear estrategias para el desarrollo de negocios y para el crecimiento económico de la región, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el espacio. Es decir, que se olvida la idea del espacio, del territorio como tal a nivel regional. Y eso es interesante, ¿no? Porque entonces, ¿quién piensa en el espacio regional, ¿no? Y todo esto, las consecuencias que puedan llegar a acarrear, es que a futuro también pueda llegar a haber hasta cierto punto una dispersión. Es el riesgo que pueda llegar a existir, sobre todo tal vez no ahora, porque hay una cultura de planificación a nivel municipal fuerte, influenciada por los pasados 30 años,
pero en una nueva generación, en 20 años, el que no haya estos esquemas regionales puede llegar a tener consecuencias importantes en cómo vamos a diseñar las estrategias de desarrollo territorial, o sea, a nivel regional, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, interesantemente se crea esta directiva nacional en 2007 para el caso de Copenhague y se regula y se retoma este plan de los dedos, precisamente, por medio de una directiva y de las 34 municipalidades que manden sus propios planes a nivel nacional. Es decir, el nivel nacional tiene una gran influencia para aprobar estos planes, ¿no? En el caso metropolitano. Esto no sucede en lo más mínimo en el caso de las otras ciudades danesas, que es donde precisamente existe un gran riesgo de dispersión a futuro, porque no hay esos instrumentos. Pero al menos hasta ahora, hasta 2013, esta directiva está impidiendo que el caso de Copenhague pueda llegar a ver esa dispersión. Pero existen los rumores en la actualidad que se va a suprimir esta directiva a futuro, pero parece que los nuevos dirigentes en el Ministerio de Medio Ambiente ya no están muy de acuerdo con esta directiva, a pesar de que se tiene un gobierno de centro-izquierda. Es decir, que los gobiernos, la lógica gubernamental de las coaliciones, o sea, es la misma, a pesar de que el gobierno cambia, o sea, un gobierno de centro-derecha, con una lógica neoliberal, ahora entra un gobierno de centro-izquierda con una lógica un poquito también más socialdemócrata, pero no obstante, las políticas, incluso de este gobierno de centro-izquierda, se están pensando en abolir estos planes, ¿no? Que son verdaderamente el legado que existe de socialdemócrata de los años 70. Entonces, ¿qué va a suceder en los próximos años? Es una interrogante enorme, ¿no? O sea, si los gobiernos de izquierda, que son los que mantenían la planificación viva, están tratando de suprimir a futuro, porque eso es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿qué va a pasar con la planificación? Por eso se habla verdaderamente de una muerte, ¿no? De la planificación hasta cierto punto en los países del norte. Ha perdido muchísimo poder político en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto es especulación todavía, ¿no? La batalla no está perdida aún, hay que decirlo. We're talking about there's hope, guys, still. Don't worry too much. There's hope still for planning, right? And from what you're studying in terms of metropolitan planning and in terms of regional planning as well. Changes may come, right? And the governance structures change, the policies change as well. But at the same time, of course, with the new government trying to abolish all these plans, I mean, it brings about a lot of doom and gloom, right, to this situation. But still there, right? And the planning studies still exist, directives still exist, there's planners at the national level who still want this. But of course the political powers evolve. In many ways, there's rumors they're trying to supreme this for 2013, for the new directive that will come out soon, right? And we haven't really touched upon this because this is based upon new research that we've been dealing with at the department. Les decía, hay una nueva generación en 2013, ¿no? De este plan que parece que es mucho menos restrictiva de lo que ofrecía este plan, ¿no? En el caso metropolitano de Copenhague. Pero bueno, eso es una nueva investigación, ¿no? Lo que se proyecta a partir de 2013. Y bueno, ¿y en qué consiste este plan? Interesantemente, y esta es la herramienta que podría ser interesante, tal vez para el caso barcelonés, algunas de estas herramientas, o para algunas otras ciudades. Entonces, este funciona en la actualidad todavía como un marco de desarrollo territorial regulador, ¿no? Para 34 municipalidades que comprende el área metropolitana. Entonces, el nuevo plan, ¿no? Cómo ha ido desarrollándose, y los principios de planificación es un nuevo principio de proximidad a las estaciones de ferrocarril que cambia, en vez de 1000 metros, ahora son 600 metros, ahora voy a hablar de ello, y 1500 metros dependiendo de donde uno esté ubicado, en La Palma o en Los Carpios, de los dedos, cambian los principios, pero bueno, persiste esta lógica y una secuencia de desarrollo urbana por fases donde solamente se va a permitir principalmente desarrollar urbanamente, o sea, que haya nueva vivienda y nuevas oficinas en los puntos extremos, en las puntas de los dedos, y sobre todo volver a concentrar, o sea, estos principios de la ciudad compacta de los años 90 están regresando de nuevo. En esta se toman mucho, sobre todo también de directivas europeas, esta lógica regresa a este plano regulador. Y bueno, las zonas geográficas que marca este plan en 2007 es La Palma, donde el desarrollo urbano solamente en la actualidad se puede dar de manera de regeneración, es decir que no se puede utilizar nueva tierra, por ejemplo, nuevo suelo en estas áreas verdes, del área de La Palma de la Mano, solamente se puede, o sea, la directiva dice que solamente se puede regenerar espacios que ya han sido utilizados anteriormente. Eso ahí está muy regulado, ¿no? El caso de los dedos de la mano, de estas áreas urbanas,
nuevas áreas a desarrollar solamente dentro de los corredores a 2 kilómetros de ancho de las estaciones de ferrocarril. Es decir, que estas áreas sombreadas aquí en color crema, en color beige, no pueden desarrollar, está prohibido el desarrollo urbano ahí, ¿no? Solamente puede estar entonces a 2 kilómetros al lado de las estaciones de ferrocarril. Las cuñas verdes, está prohibido el desarrollo urbano y las cuñas verdes se ven perfectamente delineadas en esta representación espacial, en este plano que está acá abajo. Y precisamente cada una de estas cuñas tiene prohibido el desarrollo y estas cuñas han sido muy importantes sobre todo en la planificación de cambio climático. Right? Climate change planning that we're talking about in terms of municipal planning is extremely relevant here. The green wedges we talked about in the last class, right? Where all sorts of urban development is entirely prohibited, it's totally banned, right? Entonces esto, como les decía, sobre todo como zonas de amortiguamiento para cambio climático, ahora para la planificación de inundaciones y demás, es muy relevante. O sea, Copenhague ya ha salido ganando muchísimo, o sea, no de una manera intencional. O sea, el hecho de que estas cuñas existan por ese plan de 1947 ha hecho que Copenhague en cuestión de cambio climático sea un líder mundial en cómo planificar. Pero esto es realmente como un producto no intencional de la planificación de aquel entonces y del cual ahora la ciudad se ha beneficiado bastante. Y finalmente el resto de la ciudad-región, el desarrollo solo puede darse localmente, es decir, que por ejemplo todo esto que está esparcido aquí, que son poblados, muchos de ellos muy antiguos, la planificación solo puede ser a nivel local, no puede haber una expansión, una dispersión, ¿no? Entonces, como pueden ver, metropolitanamente está muy regulado, esta directiva tiene mucho peso en la actualidad, ¿no? Y a no sé si me he extendido ya bastante o trato de acelerar, ¿sí? Tal vez unos 5 o 10 minutos más. Son bastantes diapositivas, pero ya después tengo algunas fotografías y ya lo trato de cerrar para el debate. Y bueno, el desarrollo urbano, en ese plan de los dedos también aquí se ve perfectamente de manera esquemática en la regulación, dónde se está dando, por ejemplo, el desarrollo urbano que viene en color morado. Las ciudades internas solamente a manera de regeneración urbana, son proyectos de regeneración urbana que se están dando a lo largo de bueno, en este caso en la palma de la mano, en el anillo tercero, por ejemplo, es uno de los 4 anillos que tiene Copenhague, que principalmente está vinculado con un nuevo tranvía que se ha proyectado ahora para desarrollarse en los siguientes años. Se ha permitido ahí ese desarrollo también, ¿no? Y en las puntas de los dedos, ¿no? También. Y el nuevo desarrollo urbano también en amarillo, ¿no? Que podemos hablar de concentrado en ciudades de la punta y las zonas específicas a lo largo de los dedos, y las ciudades internas, es decir, las ciudades que ya existen, también está permitido el desarrollo urbano ahí. Y bueno, por ejemplo, áreas de transporte, universidades y parques industriales también en ciertos puntos. O sea, todo eso también está proyectado desde antes por esta directiva reguladora. O sea, está perfectamente pensado dónde se va a dar el desarrollo en los siguientes años. Estos planes tienen un tiempo aproximado, o sea, para regenerarse cada 6 años. Entonces, este plan de 2013 habrá que ver cómo dimensiona, ¿no? el desarrollo urbano. Y ese es el principio de proximidad del cual hablaba, que regula bastante el plan de los dedos, en el cual esta S tiene que ver con la estación de ferrocarril, que hay bastantes, son docenas de estaciones que van hacia los dedos de la mano, los dedos del plan, precisamente, y por ejemplo aquí se ve la estación, un radio de 600 metros, entonces el desarrollo urbano solamente, por ejemplo, para el desarrollo de lugares de espacio de oficina, solo puede darse precisamente en un radio de 600 metros de la estación suburbana, para incentivar que la población utilice esto, ¿no? Porque hay estudios que dicen que ya más allá de 600 metros, la gente empieza a tomar el auto en vez, porque sobre todo en invierno no piensan tomar el ferrocarril si uno va a caminar a -10, -15 grados bajo cero, 1 kilómetro o nevando con una tormenta de nieve, no lo va a hacer la gente, ¿no? Entonces, se aboca a densificar los lugares de trabajo, como ya mencioné, y precisamente oficinas y demás negocios de dimensiones mayores a 1.500 metros cuadrados, como puede ser el caso de muchas empresas transnacionales que están ubicadas en la palma y más allá y en los dedos de la mano, una distancia de 600 metros, y para aquella zona, bueno, en cuanto a dimensiones menores de 1.500 metros, de esas instalaciones en La Palma deberán localizarse a una distancia máxima de 1.000 metros. Eso sí se está al interior, ¿no?, de La Palma. Entonces también para incentivar. Y esta gráfica muestra perfectamente, ese me parece que fue un estudio de un par de empresas de telecomunicaciones que tienen más de 1.000 empleados, cómo iban utilizando el transporte. Por ejemplo, si la empresa estuvo ubicada a 100 metros, a 200 metros, a 300 metros de la estación suburbana de ferrocarril,
Entonces, el número de empleados que lo utilizaba, obviamente, era alto, ¿no? Relativamente. Pero mientras más alejado estuviera, más decrecía. Y, por ejemplo, se ve que aquí hay un punto de inflexión radical a los 600 metros, donde a partir de aquí la gente dice, yo no más, ¿no? Yo no camino. Entonces yo tomo el auto y aquí decrece radicalmente hasta el 10% nada más. O sea, la gente realmente tiene una conciencia ambiental importante, era la que la seguía utilizando. Pero más allá de ello, la gente entonces decidía tomar el auto, ¿no? Dependiendo de la zona donde viviera en la ciudad. Entonces este estudio, estos 600 metros, este criterio, está estudiado bastante bien en base a estudios de empresas diversas que están ubicadas al borde de la palma y más allá de la palma de la mano. Y bueno, y a la vez este es el último plan espacial nacional que se produce en 2006, que también, aquí no se habla como tal de la directiva, pero se habla de poder balancear el desarrollo del país, pero esta lógica de centro-periferia ha sido este plan muy criticado porque se favorece principalmente a desarrollar esta zona de Dinamarca en Zelandia y esa otra zona en este corredor urbano, ¿no? que está unido por una carretera de diversos pueblos donde vive 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces este otro plan también tiene repercusiones y por lo tanto se crean unas formas de gobernanza más informal que no están dictaminadas por el régimen o por el sistema de planificación, pero que realmente no ha llegado a tener gran repercusión, ¿no? Eso nada más lo muestro como es la influencia de estos planes estratégicos que tienen gran apogeo en los años 90 y en el 2000, una tradición de planificación en el norte de Europa, pero que tiene poca repercusión al final en cómo se va a desarrollar el territorio, pero bueno, se concibe también bajo la lógica de esta noción de centro-periferia, ¿no? Y aquí vemos estos mismos sistemas de colaboración municipal que se ven sobre todo en el desarrollo o en este caso en la preservación de estas cuñas verdes. Aquí vemos las cuñas que desde luego no tienen esta geometría definida que vimos anteriormente, sino es muy, muy indefinida, pero donde las municipalidades colaboran para poder mantener y conservar estas zonas. Y eso se hace de manera informal, eso no hay ninguna ley que dictamine nada de esto. Es decir, aquí vemos el peso y el legado de este plan de los años 40, sigue estando ahí. Y lo mismo ahora con el desarrollo de esas estaciones suburbanas de tranvía en este anillo, que va paralelo precisamente a una carretera, a un semicírculo que junta la parte norte de la región metropolitana con la parte sur, con este golfo, y se trata precisamente de desarrollar esta línea de tranvías donde también hay una gran colaboración municipal que tampoco está dictaminada, ¿no? O sea, que no es vinculante, pero que las municipalidades colaboran para ver dónde se van a ubicar estas estaciones en los planos, y esto se está proyectando a futuro, ¿no? Son unos ejercicios de planificación de transporte interesantes que se han definido para los siguientes años. Y bueno, a manera de discusión, las últimas 2 diapositivas. Last 2 slides, guys, and thanks very much for coping for the most relevance in Spanish. But just last 2 slides to wrap it up, and then we enter a discussion where we can all do it in English, probably. Entonces, la planificación territorial actual en Copenhague está primordialmente determinada por la Directiva Nacional de 2007, es decir, que hay un regreso a la planificación de arriba hacia abajo, a la planificación top-down, como consecuencia de la reforma municipal. Es decir, es una de las cuestiones de la lógica de la reforma municipal que trató de ser muy neoliberal en cuanto a descentralizar todo, pero que sin embargo se adquiere poder a nivel nacional para regular el desarrollo de la región. Es decir, que hay, por lo cual seguimos diciendo que hay una esperanza, ¿no?, para la planificación regional, para su persistencia en el caso metropolitano. Comenté brevemente también a manera de síntesis el poder simbólico del Finger Plan, que se ha mantenido durante más de 60 años en la planificación regional de Copenhague. No obstante, la lógica discursiva ha cambiado bastante a través de las décadas. Vimos que en los años 70 y 80 se olvida esa lógica y hay un énfasis mayor en el crecimiento de la población o en la dispersión del territorio, pero ahora hay un regreso a ella. Es decir, que ese poder simbólico va variando, pero la lógica va variando también, pero en la actualidad se mantiene, ¿no? Y bueno, la gobernanza metropolitana, hablamos que una gobernanza metropolitana como tal nunca se ha consolidado, como hablé anteriormente, y como es el caso de Barcelona tal vez también, y eso me gustaría que lo discutiéramos ahora a raíz de esto. Nunca ha llegado a consolidarse con estabilidad el sistema de planificación, pero reconoce la necesidad y la idea, aunque reconoce
su necesidad, la idea se opone a intereses locales y del Estado. Es decir, hay una necesidad de que haya un órgano regulador o un órgano de gobernanza metropolitana, pero es tanto el peso a nivel del Estado y a nivel local que no se favorece que exista eso. O sea, otorgar poder a esa agencia metropolitana no se favorece. Y en vez se crean comisiones específicas y múltiples formas organizacionales que han operado en distintas escalas geográficas, ¿no? Y han jugado un rol importante a través del tiempo, pero sin mucho poder, ¿no? Es la gobernanza metropolitana. Y bueno, y en cuanto a la geografía relacional que hablé anteriormente y también estas cuestiones de política económica, los modos de intervención espacial, en la época keynesiana, ¿no? En la época de los años 60 y 70, en el caso danés, la región metropolitana adopta una estructura espacial diseñada en torno a una jerarquía de centros urbanos, de la cual hablé principalmente en base a teorías geográficas, pero en la época del neoliberalismo, la región metropolitana conserva una estructura espacial en un contexto donde el espacio también se percibe de manera relacional. Y esa manera relacional hablamos principalmente, por ejemplo, en estos ejemplos de gobernanza colaborativa, ¿no? De las diversas municipalidades que están actuando y están diseñando sus propios planes, no correspondiendo con el sistema de planificación, pero que desarrollan sus propios esquemas informales para preservación de la naturaleza o para el desarrollo de vías de transporte y demás, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos de ello. Y la racionalidad, hablamos del legado positivista, ¿no? El legado racional del Finger Plan que se mantiene plasmado en los ejercicios de planificación postmoderna, conformando así una dependencia de la trayectoria, es decir, que ese legado positivista actúa principalmente en la directiva regional del 2007, y de esto se habla mucho en estos esquemas regionales y geográficos. Por ejemplo, Neil Brenner, que seguramente lo conocerán, habla también de esta dependencia de la trayectoria de aquellos planes. Y en estos momentos que hablamos de otro tipo de planificación relacional, podemos hablar que hay un gran legado positivista en los planes actuales, al menos en el caso de Copenhague. No tanto así en otros casos, por ejemplo el caso de Londres y el caso del Randstad en Holanda, también tienen ese legado porque sigue estando ahí, ¿no? Pero obviamente ha cambiado bastante la dinámica interna de esos planes. Y bueno, y para concluir, esta es la parte de la palma de la mano, ¿no? Que lo podemos ver perfectamente, la isla de Ama y bueno, el desarrollo que les mostré anteriormente hacia el aeropuerto. Y aquí podemos ver la gran concentración, parte de la ciudad medieval que está comprendida acá. Acá podemos ver que era parte de la muralla de un sistema de defensa, que ahora son unos grandes lagos, recreativos sobre todo, en la parte interna también del anillo interior de Copenhague. Y el desarrollo de todo este muelle interior, que es un proyecto bastante interesante, cómo se ha ido desarrollando con diversos esquemas de gobernanza, toda esta parte interior del muelle hasta donde está nuestra universidad, que no alcanza a salir aquí, pero está más o menos por esa zona del muelle interior, que era un muelle muy industrial, pero que en la actualidad ha ido desarrollando sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de culturales, de museos, ¿no? La biblioteca pública que podemos ver por acá, diversas industrias de IT y consultoras, y bueno, y muchas otras instituciones culturales que se han ido desarrollando a lo largo de esto. Y aquí vemos perfectamente, este plan es bastante interesante porque vemos aquí la entrada de una de las cuñas verdes, ¿no? Y ese es el dedo precisamente, el dedo pulgar, que podemos ver cómo se fue desarrollando de una manera muy esquemática en los años 60, pero podemos ver perfectamente delimitada por dos arterias mayores toda esta cuña verde que vemos aquí, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto no es desarrollo urbano ni mucho menos, son pequeños parques y viveros, ¿no? Que utiliza la población, sobre todo la gente que vive en asentamientos del tipo socialdemócrata que se desarrollaron en los años 20 y 30, es decir, edificios de muchos niveles, donde se concentraba la población que trabajaba en las industrias, pero que tenían acceso a estos pequeños viveros donde pueden ir a tener actividades recreativas los fines de semana y demás. Todo ese tipo de funciones sí que se desarrollan en las cuñas. Y eso lo vemos perfectamente en esa cuña entre el dedo índice y el dedo pulgar. Y aquí podemos ver otra toma de esa otra cuña también, perfectamente delimitada, que va hacia la ciudad de Roskilde, la ciudad vikinga que está por acá, en este otro fiordo, que también podemos ver que está perfectamente delimitado, ¿no? El área verde y sin desarrollo, ¿no? Salvo algunas excepciones.
Y bueno, en cuanto a publicaciones recientes, y esas se las haré llegar porque es la historia que les narré ahora de las reformas municipales y demás que hemos hecho con otros colegas allá. Esto es un capítulo de un libro, de un nuevo estudio que se hizo que compara diversos sistemas de planificación en Europa y en Norteamérica, que eso está bastante interesante. Es un nuevo libro que va a salir en 2013. El caso español no sale, desgraciadamente, realmente no habría caso español. Caso catalán, vaya que sí lo habría, sobre todo sobre la base de lo que vimos ayer. Y sería interesante ver cuál es el estado actual del sistema de planificación catalán en relación con cómo han ido evolucionando las capacidades de los sistemas en otros países. Será muy interesante de ver, de poder comparar. Esto va a salir ahora en 2013 en verano, y esto fue en un simposio que hicimos en Dublín el año pasado, donde comparamos el sistema holandés, el sistema irlandés, el inglés y el danés con muchos otros estados de la Unión Americana, ¿no? Y cómo se entiende la planificación en estos estados que no tienen nada que ver con los modelos europeos, y también cómo esa diferencia entre modelos europeos es muy notoria, ¿no? Es muy interesante de ver. Y les haré llegar de manera electrónica, al final si les interesa me dejan su correo electrónico, este estudio que hicimos a nivel nacional y a nivel regional. Esto no es tanto a nivel de región metropolitana de Copenhague, lo vamos a presentar ahora con un colega, estamos escribiendo el capítulo, y lo vamos a presentar en Toronto en otoño de este año. Todavía no está escrito el paper, pero se los haré llegar si les interesa. Pero esos otros dos papers que son los que utilizamos en los estudios de maestría en Dinamarca, que están focalizados sobre todo en mi tesis doctoral, que habla sobre la evolución de los últimos 60 años del Sistema Nacional de Planificación en Dinamarca y también del componente regional, que a nivel de políticas públicas y a nivel de gobernanza de planificación regional, que están publicados recientemente en 2012 en dos revistas especializadas de planificación, y eso se los puedo enviar. Si les interesa me dejan su correo y con todo gusto se las hago llegar. Y bueno, pues muchas gracias y disculpen haber hablado tanto tiempo, a lo mejor me extendí bastante, pero lo podemos abrir a debate ahora. Gracias. Si queréis hacer preguntas. I have three questions. One, when you say that the regional level disappeared, the collaboration, the relationship between different municipalities, how they manage that problem. And second, some years ago we were in Montpellier, in the town hall of Montpellier, and the people in charge about urban development in Montpellier said that the land here in France, the land is a limited element. We can't speculate with a limited element. And when the municipality wants to buy some stooks of land to grow the city, they buy the land in official price, not the market price. And this is extraordinary, interesting. And the third question is, in many municipalities in Catalonia, in Spain, last years, the town planning was a tool to municipal finance, to grow the municipal budget. And this is not the best way to do with your planning, because if the municipality needs what you are doing with your job to increase their budget, it's therefore it's the shape at the end, it's not the same. Well, great questions. First question, I mean, it would be great, probably one of you guys would like to discuss that, because you know that by heart probably. And this sort of, actually our students have carried out projects out of this first question where municipalities have to collaborate to create specific schemes, specific plans, right? Regarding some sectoral policy, regarding the planning as well, because we don't have the regional element anymore, right? The regional level,
and the regional policies are non-existent, right? So in that case, this has been typical projects at the student level that have been developed since 2008, 2009. Probably last year you're addressing one that probably you want to talk a little bit about that. Feel free, really, just openly. I invite you. To talk about municipality cooperation. Yes. I can tell you about our project we are doing right now. In this year, the government told the municipalities that they should make plans for in the end of this year, where they should point out places where we want to protect the climate because we got this extreme rain as this outside, so we get flooding. So we want to point out, so we make a value map where we say which value do we got, like buildings, nature, and also we make a floating map. So the politicians can make decisions that which area do you want to protect. And especially when you got rain and water, it don't care about at administration border. So we think that municipalities should work together, but we want to find out, is that a problem, or are we going to do it or we don't? But right now, we're not forced to do it, so I think our study is right now, what can I say? The municipality is just making their own plan because the time schedule that they only had 1 year to make this plan is too short. They say it's crazy out in the municipality, so just make some plans up and go ahead. So I think after the counties in 2007 were left out, and you only got the municipality, I think they are more presenting like an island or working in an island, so it's not working so much together because it's not forcing anything to do. So if we want to make a cooperation, it's on its own interpretive to do that. Yes. So it's more sector plans if we got problems we are making together some networks, but there's no official network. So if two municipalities just working together, it can because we got the mayors are the same social, democratic, and we want to have a collaboration, but it depends very lot, and you also have maybe some other places where we are forced to do it because of floating. We have to, we're working on a project in the North Zealand where you have this, what do you call it, little river or something like that. And then in 1992, that had a lot of rain, and they say, okay, we need to make a plan together, because if one municipality makes something, it's also affect down other municipalities along the river, so I think we need a common plan for this. So we see some projects when we are working together, but it's not quite that many, so it's hard to find this cooperation between the municipalities. That's a great example. I think it's, of course, again, the tools don't exist, right, at the regional level. So, but that climate change planning, it's a great example. And of course, with the Water Framework Directive, what's happening downstream and upstream, I think that was the example you were giving. The municipalities are forced to plan because they are influenced by what's happening because of the flow of water, right, without respecting boundaries. So that was a really good example in general. But there's no official scheme right now, so that's going to be an issue in the next years, and that's a really good point. Then the second point you were mentioning, the second question was about the value of land, and like in the case of France in Montpellier, and of course again here we're talking about the French case is a different way of thinking about planning and about the territory, because they have a different scheme about regional economic development, right? And buying at an official price. Not at a private price, so that means that there's different markets as well. But that doesn't really necessarily respect, for instance, this sort of system. It's a different logic behind the French system, right? In terms of value of land, I don't know if any of you guys has discussed that before. For instance, if you want to buy, and it would be good to give an example from any of your projects if you have dealt with that. If you have a municipality that would like to create urban development beyond its boundary, for instance. How to stimulate
the urban development outside? At what value is the land bought? How does that happen? Does that fluctuate between the municipalities, where we're going to stimulate, to incentivize urban development? Has anybody dealt with that in any of the projects? Esa era la pregunta más o menos sobre esa base, sobre el valor de la tierra a valor oficial en vez de valor privado, ¿no? Regida por mercados. Entra la economía de mercado en este caso. Sí. No es como Francia, que hay un precio oficial. Bueno, como está muy restringido en la actualidad también, bueno, al menos hasta 2007 y ahora ha ido cambiando, y por eso les pregunto a los estudiantes si han tomado ese caso. Anteriormente estaba muy restringido y ese crecimiento realmente de comprar nuevateros con un valor bastante preciado estaba muy prohibido, ¿no? O sea, estaba verdaderamente focalizado en desarrollar hacia adentro la ciudad, en solo regenerar, y por eso estuvo prohibido bastantes años. Pero no sé en la actualidad los esquemas cómo han ido cambiando, porque ha habido muchos ajustes neoliberales, ¿no? Realmente el valor de la tierra, no sé si se tome el valor de mercado privado pero no sé si lo han tomado. Any examples of that may come to mind? Or? Mm-hmm. If you don't own the land that you want to develop, you will simply ask the owners whether they want to sell it to you as the first thing. And if they are not interested in selling them, then you can make what we call an expropriation through a local plan where it has been decided that you need to use this land. This could be for the highway, and then you will expropriate, and then you will go and look at the value of the land, and you will, if it's just for farming, then you will have make a price for farming land. If it's a house, you will have to find out what is the value for the land, and what will we have to give the owner so that he will be able to buy new land that is similar to the land he owns right now. And if it's a store, you will also have to evaluate what will it cost the owner of the store that he can't sell anything during a couple of months or something like that. So that's basically what you will do. You will try to cooperate with those who own the land and simply buy it, and if that's not possible. But the price of the expropriation, it's a market price. Yeah, Yes. the expected price that It's not an official price like in France. no, it's like the expected price if you want to sell it on the market. Mm. Yeah, and then you'll put into the price of, given if it is a store, that you lose something. Ja. Ja, ja, men det kommer, hvis du eksproprierer en butik, får de ekstra. Ja. Ja. Tienen la capacidad de recaudar impuestos y antes también las regiones. Entonces obviamente ahora pueden recaudar muchísimo más impuestos porque adquieren gran poder a partir de la reforma municipal y a partir de ahí obtienen todos los fondos para financiar todos los tipos de servicios municipales. La reforma municipal que ha supuesto quitar el nivel regional. Exactamente. Sí. Entonces anteriormente las regiones tenían también bastante poder, podían recaudar más impuestos, las municipalidades tenían menor capacidad de decisión y de inversión y tenían siempre que cumplir con los lineamientos regionales, de acuerdo a ese esquema del principio de control que enseñé. Y ahora las municipalidades son bastante más independientes, tienen muchísimo mayor capacidad de decisión, pero claro, se crea lo que comentaba anteriormente, este efecto isla, donde se está planificando realmente nada más dentro de las fronteras municipales, pero no se toma en consideración la planificación de la siguiente municipalidad. Entonces esa es una de las repercusiones, pero el financiamiento para todo tipo de... O sea, tiene una gran capacidad eso contrasta con muchos otros países más centralizados. Por lo que planteas, ahora existirá una falta de coordinación entre ayuntamientos. Exactamente. Si ha fallado el nivel regional. Sí, porque no existe como tal. Entonces nada más existen esas ¿Y estrategias. esto te parece negativo, me imagino? Yo creo que tiene una repercusión, a lo mejor no se ha explorado, no se ha comentado mucho, pero puede llegar a tener una repercusión negativa a futuro, sobre todo en los casos del efecto NIMBY que comentamos anteriormente.
la instalación de energía eólica. Muchas veces algunas municipalidades quieren atraerla, pero otras veces a mucha otra gente no le puede interesar, porque contamina visualmente por el ruido, etc. Entonces, ¿cómo asentar esto que tiene un impacto regional si no hay un plan regional? Eso sí puede llegar a afectar a futuro. Un relleno sanitario nadie lo quiere en su patio trasero, tampoco, pero es necesario para servir a muchas otras municipalidades. Y eso va a seguir siendo necesario a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar si no hay un plan que lo dirija? O sea, ninguna municipalidad va a querer tenerlo o incentivar tener eso, ¿no? Porque el efecto NIMBY. Entonces, claro, esto a futuro va a llegar a afectar. No negativamente, pero puede tener también aspectos positivos, ¿no? De economía fiscal. De maneras, Daniel, Sí. esto que estás planteando ahora, de los temas, ese poder de los municipios y esa falta, digamos, de un poder por encima de los municipios que coordine, Claro, los coordinador. municipios, yo pienso que, pregunto, si lo he entendido bien, cuando hablabas del plan de los dedos, del 2007 al 2013, de alguna manera las pautas que marcaba estaba, entiendo yo, por encima de los municipios, es decir, 600 metros alrededor de las estaciones, Claro. con lo cual, sea el municipio que sea, tienes una lógica de crecimiento determinada. Claro. Los 2 kilómetros a partir, digamos, de la línea férrea que se puede construir, y aquí sí y ahí no, Claro. también te están planteando temas generales que cada municipio obviamente tendrá que cumplir. Totalmente. Y ahí es donde se distingue el caso de Copenhague con la directiva del resto del país. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, toda esa problemática de falta de coordinación, incapacidad de coordinación que se pierde, es realmente en Jutlandia y en las islas, pero por esta directiva Copenhague es la excepción. Entonces, realmente la planificación existe ahí, encima de la planificación municipal, definitivamente. Pero claro, existe el riesgo, ahora que comentaba anteriormente, que a partir de 2013 se debiliten estos criterios y que las municipalidades puedan tener más libertad de dispersar, por ejemplo, su desarrollo sin tomar en consideración el principio de proximidad. Pero en la actualidad está muy regulado. Entonces, Copenhague es la excepción, claro. Entonces, hay que hacer esa distinción, el caso de Copenhague y el resto de Claro. Because now there is a very interesting discussion that some theories says that the telematic networks can replace the urban form, and for the markets that is extraordinarily interesting because it's they have more are more able to do what they want. If there is a good relationship between municipalities, and very interesting in urban forum, like in Barcelona, in the history of the importance of Barcelona is to, in 1992, and from the new democracy at the beginning of the 80s, it's to protect and to work with urban forum, the project, the town planning as a urban project. The shape, the form of the city, and that future, that line, with a lack of regional plan, and with that new theories of the telematic networks that can replace the reality of urban form. It's for me it's a risk. It's dangerous, maybe dangerous. And Denmark is a clever country. I suppose that you as students or like the new architects, engineers and planners will be able to deal with that problem. Yeah, we have that hope, as Juan is saying. Yeah. ¿Preguntas? Sí. Quisiera incidir en esta
dos